Yo tengo varias curiosidades. Está claro que creo que de esta mesa el que menos sabe de finanzas soy yo, pero sí que es cierto que en este podcast somos muy amantes de las finanzas y me alegra mucho tenerte aquí en el podcast porque creo que va a ser la de mayor nivel que vamos a tener de complejidad y Que de se prepare. detalle. Entonces que se prepare la gente. A mí me interesa un poco el tema de cómo funciona esto de los fondos, también para cualquiera que le pueda interesar el hecho de invertir en fondo, que sepa exactamente dónde está metiendo el dinero y qué están haciendo con él. Entonces, explícanos cómo funciona un fondo tradicional, quién tiene el dinero, quién lo gestiona, quién decide, cuáles son todos esos organismos. Y luego, por otro lado, cómo se diferencia tu fondo y dónde viste, como estaba preguntando Alberto, pero que podemos continuar con ello, ese gap tecnológico y ahora mismo sin desvelar mucho, pero qué estrategias estás implementando. Si empezamos por el primer punto, primero hay que entender que hay fondos cotizados o líquidos y fondos no cotizados o poco líquidos, ¿no? En este caso, lo mío es un fondo líquido y cotizado. Y por el otro lado, pues tendríamos un private equity, que es un fondo no cotizado y líquido, ¿no? La gran ventaja de un fondo como el mío, que al final simplemente es recolectar o agrupar el dinero de muchas personas en un solo vehículo, ¿no? Para que sea una gestión eficiente, sea la gestión de una única cartera en vez de la gestión de 200 carteras. Entonces, eso es una manera eficiente de hacerlo. También los fondos son fiscalmente eficientes. Una persona que, por ejemplo, compra un SP500 o un MSCI World, si quiere vender el SP500 para comprar un MSCI World, tiene que tributar. Sin embargo, un fondo hace esto internamente sin tributar, ¿vale? Tributan al 1% en España frente a un 25% de IRPF o más, ¿no? Eso es la primera ventaja, ¿no? Lo que es un fondo. Y luego pasar a la otra ventaja, que es la liquidez. En un fondo como el mío, como el que asesoro, el fondo no es mío, es de Ambank, puedes entrar y salir prácticamente en un día. O sea, puedes entrar hoy y salir mañana. No es lo ideal, ¿vale? En el folleto del fondo, que es donde se explica la política de inversión, lo que hacemos, en lo que invertimos, en el mío como en todos los fondos, explica que el periodo recomendado de inversión son 3 años por los activos en los que invertimos. 3 años se considera medio-largo plazo, ¿vale? Si, por ejemplo, mi fondo es un fondo mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que invertimos en renta variable, renta fija y divisas, ¿vale? Luego hay fondos como un S&P que solo invierten en renta variable, que estos son acciones. Nosotros, como intentamos minimizar el riesgo lo máximo posible cumpliendo nuestro objetivo, que para los que no sepan, nuestro objetivo es obtener un 5% por encima de inflación europea, ¿vale? Ahora mismo la inflación es un 2,2, pues el objetivo del fondo es conseguir un 5 más ese 2,2, un 7,2 nominal. Siempre protegiendo el capital de los partícipes en cuanto a gestionando el riesgo lo máximo posible y protegiendo esto frente a la inflación. O sea, si ahora la inflación se va a un 10, el objetivo pasa de ser un 7 a un 15. Y entonces ajustamos dinámicamente la composición de la cartera para conseguir este objetivo del 15 con el mínimo riesgo posible, que es lo que siempre se intenta. Si lo comparas un S&P, por ejemplo, el S&P es solo acciones y puede llegar a tener riesgos como los que vemos ahora de sobreconcentración, ¿no? En el sector tecnológico, que ahora representa más o menos un 30%, ¿no? A lo mejor las top 10 compañías cogen el 30% del índice. O sea, sí que son 500 compañías, pero ahora mismo está muy concentrado. Y este tipo de riesgos son los que nosotros gestionamos rigurosamente en el fondo. Hay una de las cosas que más me llama la atención cuando la gente habla de inversiones. Los que saben del tema siempre hacen recomendaciones de diversificar y sobre todo hay una métrica que era una variable que era RO, si no me falla la memoria, que es la variable de correlación entre las inversiones, es decir, cuánto de diversificado tiene la cartera. Entonces, no sé cómo funciona un fondo, si llegáis a controlar y si llegáis sobre todo a utilizar esta variable como estrategia de comercialización frente a otros fondos, es decir, para diferenciaros comercialmente. Muy buena pregunta. El ROE, en mi opinión, es la métrica más importante en finanzas, justo lo que has dicho, la correlación, porque básicamente lo que mide la diversificación es la correlación. De nada te sirve tener 500 activos si todos se mueven igual, es como si tuvieras uno. Pero cuando la correlación es cero o negativa entre activos, quiere decir que cuando uno sube, el otro o se mueve aleatoriamente, en el caso de cero, o si es negativa, se mueve contrario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si las medias de ambos activos son positivas, pero se mueven contrario, cuando uno sube, el otro baja y compensa las caídas. Y te acaba saliendo una curva
el neto de ambas posiciones muy estable, que es lo que se intenta. Pero claro, ojalá supiera yo, porque claro, estas correlaciones cambian con el tiempo, son dinámicas y de ahí viene la gran complejidad de los mercados financieros, ¿no? De hecho, lo hemos visto con los bonos, ¿no? Que en 2023, si no me falla la memoria, los bonos fueron correlacionados con las acciones o los ETFs cuando históricamente se veía que no estaban correlacionados. Exacto. En este periodo lo que vimos fue un periodo de alta inflación, ¿no? Y normalmente las acciones y los bonos están poco correlacionados. ¿Por qué? Porque cuando viene una recesión, los tipos de interés bajan y la renta fija, los bonos, se aprecian, ¿no? Porque van indexados a lo que es la inflación. Al final es una variable a los tipos de interés. Si los tipos de interés bajan, el bono se aprecia. Pero ¿qué vimos? Vimos cómo los tipos de interés subían, porque la economía estaba muy, muy caliente, estaba creciendo muy fuerte, la inflación estaba subiendo muy fuerte y la renta fija claramente, con una subida de tipos, pasa lo contrario, se deprecia. ¿Y qué pasó? Que la renta variable también se depreció. ¿Por qué? Porque pasamos de unos tipos de 0 a el 5,5 en Estados Unidos o de casi del 4 y pico en Europa, cosa que no habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Y lo que el mercado de acciones descontaba era una recesión económica a la vez que los bonos se desplomaban. Y ahí es donde vimos el porqué de esta situación, que no es lo normal. Lo normal es que tanto los bonos como la renta fija y la renta variable tengan una correlación baja, no negativa, pero cercana a cero, lo que diversifica muy bien la cartera. Todo depende de esa variable, la inflación. Si la inflación se mantiene elevada, vamos a volver a ver un episodio donde la renta variable y la renta fija se comportan similar, o sea, bajan. Pero si la inflación empieza a moderarse y se empieza a descontar una recesión, los bonos de alta calidad, investment grade se llama, sí que van a ofrecer una cobertura muy estable a esa parte de renta variable en cartera. Y justamente eso es lo que tenemos en el fondo. Nosotros tenemos una posición de renta fija y una de renta variable y se complementan, porque la renta fija ofrece rentas mensuales, bueno, casi diarias, que en el caso de caídas en la renta variable tenemos liquidez para comprar. Y eso genera un retorno muy estable al partícipe.